En esta sección hablaremos de cómo realizar una consulta con dos o más tablas. Ya hemos visto anteriormente que tenemos la siguiente tabla. La siguiente tabla que tiene a género del libro, el autor del libro y el libro en sí. La tabla que va a almacenar la información para establecer la relación con el género y establecer la relación con el autor. Ya se ha insertado información sobre el género y la información de los libros. Ahora viene una consulta que de aquí me parta a estas consultas. Porque, por ejemplo, en esta tabla tenemos que Frankenstein, su código libro es L1, pero su código género es G1. Entonces, en una consulta me tendría que aparecer el libro y decirme que es de género que le corresponde a G1, que es terror. Es decir, es una consulta de más de una tabla. Para eso se establecen conexiones. Yéndonos a MySQL, vamos a ver cómo vamos a hacer esa conexión. Lo primero es saber las estructuras para no perdernos en los nombres de los campos. Va a ser describe libro, y describe género, que es el que vamos a realizar para generar la consulta. Ok, estos son los campos de libro y de género. Si se dan cuenta, los campos que coinciden entre ellos va a ser el código del género, que va a estar acá, y el código del género, que aquí es clave principal de este caso. Entonces, para hacer la consulta, primero coloco la instrucción select. Luego hago el llamado a los campos que yo quiero que se visualicen. Si yo quiero que se visualice puro el título y el género, entonces yo voy a colocar título, coma, título que corresponde a la tabla libro y nombre piso G que corresponde al género. Es decir, la consulta me va a tirar el título del libro y su género o el nombre del género al que pertenece. Luego lo coloco from, hago establecer la conexión que vamos a trabajar con la tabla libro. Después viene la siguiente cláusula. Esta cláusula se llama join. Join, que significa unión. Quiere decir, lo que está aquí de la tabla libro va a estar unido a esta tabla género. Y coloco el nombre de la tabla. Vamos a hacer una consulta de título del libro, nombre del género, desde el libro, que va a estar unido con género. Luego aquí abajo coloco las comparaciones que voy a hacer. Para eso tengo que tener claro cuáles son los campos que pertenecen a la tabla de libros y cuáles son los campos que pertenecen a la tabla género. En este caso nos interesa es qué código entre los dos es el que tiene que relacionarse. Es el código del género del libro con el código del género de género. Entonces voy a colocar libro punto cog piso G. Con esto estoy diciendo que voy a comparar de la tabla libro el campo cog piso G, y este tiene que ser igual a la tabla género. Entonces coloco género punto cog piso G. El campo de la tabla género cog piso G tiene que ser igual al campo cog piso G del libro para que me genere la selección o la consulta entre estas dos tablas. Luego hago enter y como pueden observar, aquí va a aparecer los tipos de los libros, los títulos de los libros con sus respectivos géneros a los que pertenece. Puedo colocar tantos campos como yo quiera. Ahora, si yo quisiera también que me dijera el autor, es decir, hacer una consulta de 3 tablas, entonces vamos a hacer lo mismo. Primero necesito saber la estructura de la tabla autor para saber dónde tienen que coincidir. Entonces describe autor
punto y coma. Aquí la tenemos. Voy a hacer lo mismo porque me es más fácil visualizar las tres tablas antes de hacer conexiones. Describe libro y describe género. Tengo aquí las tres tablas con las que voy a conectar. Entonces, hago lo mismo. Primero hago el llamado de los campos que yo quiero que se visualicen. Entonces, yo quiero que, por ejemplo, del libro salga el título, el autor y la editorial. Ahora, de la tabla, el título, obviamente, ya va, vamos a ver, vamos a revisar bien. El autor no va a salir todavía aquí, pero va a salir es del campo autor, y del campo autor se llama es nombre piso autor. Hay que tener muy cuidado con los nombres que coloquemos, porque tienen que ser iguales a los campos de la tabla. Entonces tenemos título del libro, pero nombre piso autor pertenece a la tabla autor. Editorial pertenece a la tabla libro. Y lo otro es el género, que aquí está como nombre piso G. En el orden que yo escriba, así va a aparecer visualizado en la tabla, en la consulta. Nombre piso G. Ok. Coloco que va a ser a partir de la tabla libro. Le doy enter. Ahora, esto va a estar unido ¿a qué? Va a estar unido a la tabla. Si estamos hablando de libro, estamos hablando de autor. Entonces, la tabla libro va a estar conectada con la tabla autor. Luego las comparaciones. ¿Qué campos tienen que coincidir entre ambas tablas? Tiene que coincidir es el código del el cockpit autor. Tiene que coincidir con este cockpit autor de la tabla autor, porque este es el campo clave. Esto lo que hace es hacer las consultas a partir de los campos principales de las tablas. La tabla libro sirve como una manera de conectarlas. Okay. Entonces yo coloco on, entonces viene la tabla autor punto y coloco el campo que voy a comparar. ¿Qué campo voy a comparar? Cockpit autor, y va a ser igual ¿a qué? Al cockpit autor de la tabla libro. Entonces hago el llamado a la tabla libro punto cockpit autor. Listo. Pero como yo voy a hacer una comparación, una siguiente comparación, porque estoy comparando tres tablas, tengo que unirla a otra tabla, y esa tabla va a ser género. Entonces coloco otro join género. Doy enter. Ya aquí tengo que hacer la comparación. ¿Qué tengo que comparar? Género. El género va a estar comparando es el código del género con el código del libro. Entonces coloco on, porque el libro es el que sirve de enlace con las otras, con la tabla género y la tabla autor. Te voy a colocar on libro punto, y hago el llamado al campo cockg, que es el código del género de la tabla libro, y esta tiene que ser igual a el cockg de la tabla género. Entonces coloco nombre de la tabla género.cockpiso g, punto y coma, hago enter. Me sale error porque me está diciendo que no existe un campo que se llama editorial. Vamos a revisar por qué. Porque nos está diciendo que está mal escrito, dice editorial. Entonces, como no tienen el mismo nombre, tenemos que otra vez hacer la conexión. Entonces le doy a las flechas de arriba de conexión. Vamos a ver aquí, hago la comparación. Por eso digo que hay que estar pendiente para no equivocarse. Listo. Como pueden observar, aquí se generó ya la consulta. Está el título, los libros, los autores, la editorial
y el género al que pertenecen. Por supuesto, si logran observar, hay ciertos errores. Por ejemplo, Frankenstein no lo escribió Francisco Herrera Luque. Entonces ya son errores que se pueden acomodar. Se pueden acomodar generando cambios. Y Harry Potter no lo leyó Tolkien, Harry Potter no lo escribió Tolkien, y El Señor de los Anillos no lo escribió J.K. Rowling. Quiere decir que están inversos. Sin embargo, hay sentencias SQL para generar esos cambios. Pero la consulta en general, la estructura está diseñada. Y si fueran a existir 4 tablas, va otro join por debajo de ella y con los campos con los cuales tiene que haber una conexión. Eso sería todo en esta sección.